Te voy a estar dando todos los consejos para cultivar esta planta en tu casa, cómo hacer el trasplante, qué vamos a estar poniendo en la maceta para poder aumentar la humedad, que ya vamos a ver que es un punto súper importante para que empiece a desarrollarse. Tiene las hojas de 3 colores, que por un lado vas a ver que es blanca y verde, pero si la das vuelta, tiene esta coloración impresionante. Esta planta me la regalaron para el Día del Padre y ya está trasplantada, acondicionada para que pueda vivir adentro de casa. Cuando la planta me llegó, muchas de las hojas estaban totalmente destruidas porque es una planta que desde el momento en el que se hace la producción hasta que llega por medio del transporte al vendedor final, suelen quebrarse las hojas y vas a empezar a ver que tienen muchas manchas y hasta se empiezan a morir. Todos estos tratamientos te los voy a estar mostrando cómo hacerlos para que veas que después ya de unos días la planta empieza a largar todas estas nuevas hojas y vas a ver cómo de a poquito ya las hojas van a ir cambiando y quedan todas de esta forma, sin ninguna parte muerta, como puede ser esta, que así es como vino la planta, y comparar lo que son las hojas nuevas. En cuanto a los cuidados que tenemos que tener con estas plantas cuando las estamos cultivando en casa, uno de los factores importantes es la iluminación, y en mi caso la estoy cultivando adentro bajo luces LED, pero se adapta muy bien a todo ambiente que tenga una media sombra, porque son plantas que no necesitan un exceso de luz. No te voy a estar recomendando que las dejes al rayo directo del sol, o si por ahí tal vez tenés una ventana en casa y le está dando el sol, te voy a estar recomendando que la dejes a un costado de la ventana, porque puede ser que este sol esté dañando las hojas, y hay que tener en cuenta que son plantas que crecen en ambientes de semisombra. Siempre van a tener alguna planta por arriba en donde va a estar filtrando la luz solar, pero son plantas que se adaptaron para que con esta cantidad de luz nos estén dando esta coloración espectacular y pueda estar adornando tu casa. Otro factor importante como la luz va a ser la humedad que tenemos que mantener en toda la parte aérea de la planta, y estas manchas que ves acá son productos de estar rociando la planta con agua que tenga mucha cantidad de sarro. Entonces se va a ir acumulando y esto va a hacer que la planta en esas partes donde se acumula el sarro se empieza como a deteriorar y se termina muriendo. Es una planta de zonas tropicales, siempre va a necesitar un alto nivel de humedad a nivel de todas las hojas. ¿Y a esto cómo lo hacemos? Con un rociador, pero lo importante es el agua que vamos a estar poniendo. La recomendación principal, como siempre les digo, es estar usando el agua de lluvia, que es la mejor agua que podemos usar para mantener a la planta en un ambiente lo más natural posible. Pero en el caso que no consigas agua de lluvia, puede ser agua de ósmosis, puede ser un agua de un aire acondicionado que esté limpia, también puede ser agua destilada que consigas, y buscate un atomizador que pulverice lo más fino posible. Vamos a estar queriendo esta gota bien finita para estar mojando todas las hojas de la planta. Esta pulverización hace que mantenga mucha más humedad a nivel de las hojas y vas a ver cómo a medida que pasa el tiempo la calatea va a ir mejorando. Más adelante te voy a dar un par de consejos para aumentar también toda esta humedad a nivel de las hojas y que no tengas que estar tan dependiente de estar rociándola constantemente. Que si bien, y si lo podés hacer una vez al día, te lo voy a estar recomendando porque la planta cambia totalmente la forma de crecer. Llegás a ver las hojas que se enroscan, que se forman como rulitos, esa es una señal que le está faltando humedad. No solamente a nivel de las hojas, sino que también le va a estar faltando humedad a nivel de la tierra. Y otro factor a tener en cuenta para este cultivo de estas plantas es la temperatura. Siempre tiene que ir por encima de los 15-17 grados, porque una temperatura baja, y por ejemplo si un día la sacaste en invierno para que tenga un poquito más de luz, y te lo olvidaste afuera, no te lo voy a estar recomendando a esto, porque las bajas temperaturas las terminan matando. Lo ideal es tenerla adentro de casa, que esté siempre protegida del frío. 17 grados a unos 27 grados más o menos es la temperatura óptima, más toda la humedad que le vamos a estar dando, va a hacer que esta planta se desarrolle cada día mucho mejor. Por otro lado tenemos el sustrato. Y el sustrato tiene que mantener cierto nivel de humedad,
pero no tiene que estar encharcado ni que vos veas que cuando estás regando el agua queda retenida, sino que el agua tiene que estar bajando, pero manteniendo esa humedad, que cuando vos estés tocando el sustrato se mantenga bastante húmedo. Estos troncos que ves acá al costado, te voy a pasar a mostrar ahora cómo hice todo el trasplante y para que veas qué función van a estar cumpliendo y de esta forma tener unas calateas impresionantes en tu casa. Cuando vayas a comprar una planta, siempre ten en cuenta que en la maceta exista más de una para que al momento del trasplante puedas estar sacando más plantas. Hay que estar mirando detalles como por ejemplo los brotes, que cuando veas brotes nuevos y que estén sanos, esa es una señal que esta planta estuvo totalmente sana. Y el problema de las hojas que vas a ver que están totalmente destruidas, esto pasa porque en el traslado de la planta se fueron quebrando, pero no es señal que la planta esté en malas condiciones. Vamos a hacer ahora un lavado porque por lo general las plantas cuando están en el comercio a la venta le puede caer mucho polvillo y más que nada el tema del agua que se usa para estar rociándolas, que por lo general suele ser un agua que tiene mucho sarro. Con agua de lluvia o agua destilada y un algodón vamos a empezar a limpiar cada una de las hojas, porque todo el polvillo que pueda llegar a tener retenido arriba va a hacer que la fotosíntesis sea mucho menor y de esta forma la planta se va retrasando. Limpiamos hoja por hoja y esta tiene bastante tierra, entonces vas cortando el algodón y vas limpiando cada una de las hojas. Las que están más abajo suelen tener más tierra porque como son las hojas más viejas y si no se las limpian es normal que encontremos mucha tierra sobre las hojas. Y el agua destilada o el agua de lluvia tiene la característica importante que cualquier mancha de sarro que pueda haber llegado a quedar arriba de la hoja, al ser agua pura, va a hacer que ese sarro se disuelva y de esta forma esté sacando todas esas manchas que puedan llegar a quedar arriba de la hoja. Una de las características principales que tiene la calatea es que las hojas están inclinadas de forma tal que en estado natural cuando le llega a caer la lluvia siempre va a estar redirigiendo toda esta agua hacia el centro donde van a estar todas las raíces creciendo. Esto es un proceso evolutivo en donde la planta fue redireccionando toda esta agua de lluvia, así se va autorregando y no solamente el agua de lluvia, sino que también cualquier rocío que pueda llegar a ver a la mañana en las selvas tropicales va a hacer que al caer arriba de esta hoja la planta se va a estar autorregando. Voy a mostrarte ahora todo el tema de recuperación de las hojas para tratar de sacar la mayor cantidad de hojas dañadas o las partes que estén muertas, y acá uso un alcohol al 80 aproximadamente para estar esterilizando. Una tijera que corte bien. Y después vamos a estar pasando este alcohol por cada uno de los cortes que hagamos en las hojas. Acá vas a ver que hay muchas hojas que están totalmente deterioradas, pero si vemos que la parte muerta está bien por arriba, vamos a tratar de dejar la lámina lo más entera posible. Acordate que siempre después de cada corte vamos a estar esterilizando con este alcohol al 80. Todas las hojas que veas que tengan las puntas muy deterioradas, cortáselas y no va a haber ningún problema. Y en este caso particular, fíjate que la parte muerta llega casi hasta abajo. Y a esta, por más que estemos cortando toda esta parte muerta, puede ser que toda esta enfermedad se transmita hacia abajo de la planta y nos puede llegar a matar la corona basal, que es donde tenemos todo el tallo y ahí no queremos que esté llegando toda esta enfermedad. Y en esta hoja podemos salvar toda la parte basal. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuanto más lámina estemos ayudando nosotros a recuperarse, más fotosíntesis va a tener la planta y se va a recuperar mucho más rápido. A medida que va pasando el tiempo y la vamos cuidando bien, no le doblamos las hojas, estamos limpiando todas estas hojas con agua destilada, la planta se va a ir recuperando y va a empezar a tener hojas totalmente sanas. Vamos a hacer ahora el trasplante. Y como es una planta que está en climas tropicales, el sustrato se lo vamos a hacer en parte con tronquitos que tengas en tu casa y aproximadamente de unos 3 a 4 centímetros lo vamos a estar cortando porque vamos a querer que toda esta materia orgánica y que va a estar en forma de tronco esté en el sustrato
Y no solamente para estar aumentando la humedad, sino que también va a hacer que el día de mañana se vaya descomponiendo por acción de los hongos y vaya fertilizando toda la planta. No te preocupes por todo este ataque a nivel de esta madera, porque no va a estar afectando a la planta ni a las raíces. Y te voy a estar recomendando que te cortes unos tronquitos de unos 20-25 centímetros, porque estos los vamos a estar usando para ponérselos alrededor de toda la maceta, porque la madera va a estar absorbiendo toda la humedad del sustrato y por capilaridad la va a estar evaporando por arriba y va a generar todo ese ambiente húmedo que la planta va a estar necesitando. Y para el sustrato voy a estar usando una mezcla de fibra de coco, puede ser, un compost maduro. La maceta tiene que tener un buen drenaje y en este caso elegí una maceta de plástico para que retenga mejor la humedad. En el fondo le voy a poner una capa de troncos para que ayude a retener parte de la humedad y que también nos dé un mejor drenaje. Todos estos musgos los voy a dejar aparte porque se los voy a estar poniendo por arriba para crear todavía un ambiente más parecido a una selva tropical. Y ahora viene el momento de sacar la planta de la maceta para hacer este trasplante y vamos a ver con qué nos encontramos. Raíces por todos lados, de un color amarillo impresionante, y mirá los brotes que ya tiene la planta. Está totalmente apretada y este es el sustrato que usan para cultivarlas a nivel comercial, que prácticamente son todos pedacitos de madera y mirá cómo la planta ya está queriendo y está pidiendo más espacio. Con mucho cuidado vamos abriendo este pan de tierra y un punto súper importante que te voy a recomendar siempre, cuando ves la planta que está tan saludable, el sustrato guardalo y no lo vamos a estar tirando porque quiere decir que en ese sustrato tenemos un montón de microorganismos en donde la planta estuvo creciendo súper bien. A este sustrato, y si no tiene olor a podrido, como lo ves acá que tiene un olor a tierra impresionante, lo vamos a estar mezclando con el sustrato que preparé para estar haciendo un pasaje de microorganismos de este sustrato original al sustrato que vamos a empezar a preparar. Esta planta cuando la estuvimos viendo, ya acá se veían que iban a haber unas 3-4 plantas, por eso esta fue la elegida para traerla a casa. Con mucho cuidado, anda desenredando todas estas raíces y vamos a hacer también una separación de las plantas para darle un mejor espacio en esta maceta que vamos a empezar a preparar. Acá ya en principio veo que hay 1, 2, 3 plantas. Mirá la coloración que tiene. Y las raíces con este color totalmente amarillo ya nos está dando una señal de una planta totalmente saludable. Se desprenden algunos hijos y fíjate la hoja cómo está totalmente destruida. A estos después los voy a dejar para cultivar en unos envases de vidrio. Esta por más que tenga una sola hoja, lo importante es ver que tenga raíces y parte del tallo. Pero ahora te voy a mostrar este sustrato que dejé separado aparte. Lo voy a estar mezclando con el sustrato que hice al principio para estar haciendo toda esta transmisión de microorganismos para que después, una vez que pongamos la planta, se sienta lo más natural posible. Le agrego pedacitos de madera y esto va a hacer que se genere esa humedad extra que tanto le gustan a las calateas. Con los pedacitos estos de madera que te había contado antes, los voy a estar poniendo todo alrededor de la maceta antes de ponerle el sustrato final y las plantas, para que después, una vez que terminemos de hacer todo este trasplante, estas maderas van a estar sacando esta humedad del sustrato y la van a estar evaporando por arriba. Voy a elegir las 3 plantas, las más grandes, para ponerlas directamente en esta maceta. Y la idea es separarlas en forma de triángulos para darle la mayor cantidad de espacio posible. Así tienen un mejor desarrollo de raíces. Mirá este brote impresionante que tiene. Esta la voy a poner de este costado. La otra va a ir a la derecha para tratar de hacer este triángulo y tratar de que estén lo más separadas posibles. Y le voy a poner una tercera. Elegí una maceta casi de unas 3 veces más de tamaño que la maceta original para darle todo este espacio. Voy a mezclar el sustrato en el que venía la planta. Y mirá la cantidad de... Estos son chips de pinos. Los voy a mezclar bien.
Le voy a agregar unos pedacitos de madera al sustrato, lo mezclo bien y empiezo a llenar primero por el centro. Así de esta forma después le voy a ir agregando por los costados para ir anclando las plantas y evitar que todas las raíces queden en contacto con la maceta de plástico. No hace falta apretar mucho el sustrato porque después el agua va a ir acomodando toda esta mezcla, los pedacitos de tronco, y de esta forma las raíces van a quedar bien ubicadas. Y un punto súper importante, una vez que terminamos de hacer todo el trasplante, es limpiar cualquier resto de sustrato que pueda haber quedado sobre las hojas. Y esta es agua de lluvia, así que no voy a tener ningún problema. Es una planta que le gusta mucho la humedad. Esta madera ahora va a absorber la humedad que puse en el sustrato con el riego y la va a empezar a evaporar por los costados. Y esto va a hacer que se genere toda esta humedad extra que a las calateas les va a encantar. Acá me quedó un poquito de sustrato que lo voy a limpiar. Y ahí quedó limpia. Estos musgos se los voy a poner por arriba del sustrato, que después a medida que vaya pasando el tiempo se van a empezar a desparramar por toda la superficie y va a dejar todo una capa de musgos que no solamente va a ayudar a aumentar también la humedad, sino que a medida que el musgo vaya creciendo va a ir fertilizando todo este sustrato. Lo riego. No importa que el agua vaya por arriba porque es agua de lluvia. El musgo queda bien humedecido. Se va a empezar a incorporar al sustrato y va a empezar a crecer. Mirá la coloración que tiene esta planta. Es impresionante que en la naturaleza existan plantas de este tipo. Impresionante. Y ahora voy a trasplantar las dos que me quedaron súper chiquititas. Voy a usar un envase de vidrio en donde acá vamos a tener que controlar muy bien el riego, porque no vamos a querer que nos quede mucha agua retenida. Unos pedacitos de madera y vamos a empezar a poner estas dos plantas para que empiecen a crecer. Como tienen poca raíz, es importante que queden bien firmes para que cuando empiecen a sacar las primeras raíces no se estén rompiendo por algún movimiento que podamos hacer. Como punto positivo que tiene es que por los costados, al ser de vidrio, vamos a poder ver el nivel de agua que tiene. Nunca tiene que estar reteniendo agua como si fuera una planta carnívora o como si fuera una planta acuática. Sino que regamos cuando vemos por el costado que se empieza a poner más oscuro. Cuando está llegando a la mitad del envase, ahí dejamos de regar. Y ahí nos aseguramos que no tengamos un exceso de agua en la base. Corro estos tronquitos para un costado. Le agrego musgo para ayudar también a la evaporación del agua, a generar nuevos nutrientes y dar también una humedad extra en todo este ambiente donde van a empezar a crecer estas calateas. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada en estas plantas tropicales llamadas calateas. ¡Chau!